5 vamos a seguirle dando seguimiento al tema número 19, Jesucristo, Dios de la herencia eterna. Estamos tratando la soberanía de Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos aprendido hasta el momento? ¿Todos? Todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos por favor a Efesios. Voy a darle lectura al capítulo 5, del versículo 1 precisamente al 5, por favor. Efesios 5, 1 al 5. Jesucristo, Dios de la herencia eterna. Para los que les gusta anotar, es el tema número 19. Dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, apunta Pablo al pueblo de Éfeso, ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, apartados de toda maldad en este caso, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice Pablo, y usted y yo lo sabemos también, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Jesucristo, Dios de la herencia eterna. Escuchen bien lo que dice el versículo 5 en la versión traducción lenguaje actual, ¿ok? Sepan esto: jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea inmoral, el que sea impuro o avaro, porque ser avaro es lo mismo que ser idólatra. Interesante la versión, ¿verdad que sí? Herencia en el reino de Cristo y herencia de Dios. ¿Cuántas personas entendemos perfectamente ese principio, mis amados? ¿Qué es herencia, Marco? ¿Me puedes definir, por favor, la palabra herencia? Porque hay palabras que manejamos, como lo comentaba yo la semana pasada, pero en sí, mis amados, no tenemos una clara definición. Herencia, según el diccionario, la Academia Española, voy a utilizar las dos definiciones en el original griego, pero según la palabra herencia en el diccionario, significa derecho a obtener, un derecho a recibir. También significa un derecho que se otorga a una persona, tanto por ley o por testamento. Esa es una definición, ¿no? La definición número 2 dice: la herencia es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Me puse a pensar mucho en nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó testamento después de su muerte, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si no hay muerte, pues no hay testador, según la palabra ahí en Hebreos. En nuestros días, mis amados, hablar de herencia es hablar de un tema, pues vaya que es bien atractivo. Hablar de herencias es un tema bien llamativo, es un tema alentador, es un tema incluso, ¿verdad?, que suena bien interesante. Para muchos incluso hablar de herencia, mis amados, les ayuda incluso hasta a respirar tranquilitos, como que ya tenemos la vida hecha. Hablar de una herencia, terrenalmente hablando, incluso muchas personas determinan decir: esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, una herencia. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno si le dejaron $3 millones a usted, qué bueno, ¿no? O si les dejaron 20, 30, 50 tareas de riego, qué bueno, ¿verdad? Muy bien. Sienten muchas personas, ¿verdad?, que están descansando en ello. Pero el tema de la herencia, ¿cuántos saben que ha sido pero bien controversial? Sumamente controversial. Estoy apuntando a la herencia terrenal, ¿ok? Ha sido tan controversial, mis amados, que hay personas que no han podido llegar a acuerdos. Hay personas que han utilizado abusos, injusticias. Muchas personas buscan sacar ventaja de la situación. Hay personas, ¿verdad?, también que no han llegado a resolver cierto tipo, ¿verdad?, ¿qué puedo decir?, de bienes de una manera clara y de una manera justa, que han tenido que llegar incluso, ¿verdad?, hasta las leyes.
Han tenido que incluir las leyes, ¿no? Y muchas personas, mis amados, también simplemente establecen su propia ley. ¿Cuántos han escuchado de gente que nomás llega y arrebata? Hace como la pirinola, ¿no? ¿Cuántos jugaban pirinola antes? La pirinola, ¿verdad? Toma todo y la persona se agarraba bien contenta y tomaba todo, ¿no? Muchas personas así le hacen, ¿verdad? No les interesa si le pasan, pisotean a un familiar, a una persona inmediata, ¿no? No les interesa. Otros han llegado a extremos como división familiar, en base a la herencia. Otros han llegado a golpes, han llegado a insultos. Y lo más terrible, mis amados, que por una herencia muchísima gente ha llegado incluso hasta la muerte. Qué peligroso, ¿verdad? Qué triste la situación de muchas personas que no sabemos tener una reacción en base a todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos hemos vivido o estado en situaciones semejantes, mis amados? ¿Habrá alguien aquí que ha pasado o está pasando este tipo de asuntos de herencia que aún no ha sido bien repartida? ¿Quién de los aquí presentes? Tal vez muchas personas estén en esa situación. ¿Qué voy a hacer, Marco? ¿Qué me aconsejas hacer? ¿Qué es lo que la Biblia dice el caso? Miren, hay personas, ¿verdad?, que Dios les pone en su corazón y simplemente no hacen nada. No hacen nada. Bueno, eso es lo que Dios les puso en su corazón. Ya decidieron no hacer nada. Otras personas deciden hacer lo justo. Pero entendamos que muchas veces decidir hacer lo justo, bueno, también nos estamos metiendo en asuntos de peligro, pues. Porque ¿cuántos consideran que muchas veces a nadie nos complace lo justo? Es lo justo, mis amados, pero muchos decimos, es que mi tío, mi primo, mi hijo, mi mujer, yo no sé, o yo. Pero es lo justo, mis amados. Si sabían que el ser humano tiene una triste condición, o tenemos una triste condición, que ni aún lo justo nos llena. ¿Sabían eso? Pero bueno, cuando las cosas son simplemente justas, si mi tío o mi primo o mi mamá o X persona, si no tuvo de acuerdo o no tuvo de acuerdo, y las diferencias simplemente son. Pero también hay otras personas, mis amados, que en base a una herencia comienzan a realizar, están prácticamente listos para hacer lo último, lo injusto. Yo he platicado con gente que ha sido despojada. Ellos han dicho, mira, yo no hice nada, que se queden con todo lo que dicen que es de ellos, ¿no? Otros han estado luchando por un acuerdo. Otros simplemente toman absolutamente todo usando violencias y amenazas. ¿Usted qué haría en base a eso, mi amado? ¿Qué es lo que le viene a la mente? Porque esta es una situación muy, pero muy personal que tenemos que evaluar. Y hay que meter muchísimos, pero muchísimos, ¿qué puedo decir? Argumentos, mis amados. No es lo que me conviene a mí. No es lo que le conviene al pastor, no es lo que le conviene al predicador, no es lo que le conviene. No. Hay muchísimas cosas que hay que considerar. Yo por eso siempre les digo, ¿verdad?, que cuando vamos a tratar un asunto, a ver, déjame ver, vamos a meter los argumentos de este lado, de esta otra parte, de aquella otra parte, vamos a meterlos, ¿verdad?, y los vamos a poner en la balanza de la justicia, en la balanza de lo más asemejado a la verdad, y vamos a sacar una conclusión en base a eso. Porque muchas veces yo meto lo mío nomás, pero ¿dónde dejas las otras partes? ¿No? Entonces, es un asunto sumamente difícil, mis amados. Bueno, eso es en base a una herencia terrenal, ¿no?, en donde todo ser humano se considera dueño. Si saben que por ahí vamos a empezar, ¿cuál es el problema de no quedarme tranquilo o contento o a gusto en base a las herencias en este caso? Si saben que el punto número uno, el punto malo en este caso a tratar, es que el ser humano, se le ha olvidado al ser humano, se nos ha olvidado que Dios nos dejó como administradores y no nos dejó como dueños absolutos. Cuando esta parte comienza a meterse en esa área, mis amados, comenzaron los problemas. Usted y yo, sí sabían que usted y yo no somos dueños absolutos, somos administradores. Que no se me olvide ese principio,
¿Por qué, mis amados? Porque bueno, Salmos 24 lo teníamos ahí puesto, ¿verdad? Ya cambiamos el logo de Casa de Oración, antes de que se me pase. Ese logo es el que identifica a todas las iglesias que están bajo la tutela, ¿verdad?, de Casa de Oración Guadalajara, y cualquier otra congregación que tenga otro logo, ¿no?, es un salteador, mis amados. Es un ladrón que se quiere colgar por ahí. Son cosas, ¿verdad?, pues que nos encargaron, en este caso los supervisores. Así es de que ya saben, cuando ingrese usted a la página y no mire ese logo, si no mire ese logo, es que es un lobo, ¿no?, acabar pronto. Ahí no me pongo una letra. Entonces, retomo el tema, mis amados. A usted y a mí no nos pertenece nada, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi vida, ni los 20,500 que tengo ahí en el banco. No me pertenece nada, mis amados. Somos administradores. Pero, ¿por qué tengo muchos problemas? Porque te estás atribuyendo el lugar que solamente a Dios le pertenece. La Biblia dice en Salmos 24, versículo 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Yo no veo ahí que diga Marco Antonio. Y el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo, mis amados? De Dios. Ahora, Génesis 1, versículo 26, dice la Biblia que cuando Dios formó al hombre y le dijo lo siguiente: señoré los peces del mar, señoré las aves de los cielos, las bestias, señoré toda la tierra y en todo animal que se arrastre. Jamás le dijo, yo no veo ahí que le diga, aduéñate. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que le diga, tú eres el dueño absoluto. ¿Verdad que no? De ahí es donde comienza el problemón. Entonces, el ser humano, mis amados, siempre ha luchado contra ese impulso de sentirse dueño. Siempre nos queremos sentir dueños, ¿verdad?, en cosas. Lo más terrible es lo que estamos viviendo los que nos llamamos ejemplos, no solamente delante de la iglesia, sino de los de allá afuera, los ministros de la iglesia, mis amados. Si sabían que muchos de ellos se han atrevido, incluso, ¿verdad?, a llegar a contiendas, a pleitos, a divisiones, porque ya se adueñaron de la iglesia. ¿Sí sabían eso? Muchísimos ministros de la palabra del Señor se sienten dueños de usted, imagínense. Ya les pertenecen. Yo les hago una pregunta: ¿en qué parte de la Biblia se enseña que los ministros somos dueños de la congregación? ¿Habrá un versículo por ahí? Tal vez primera de Condorito, tal vez primera de Sansón, tal vez, ¿verdad que sí? ¿Sabías que hay congregaciones que te exigen firmar inclusive un contrato para que no te dejen ir? Para que les digas, le perteneces. Imagínense. A mí una vez un loco por ahí me hizo firmar uno. Sí, me hizo firmar uno. Pero ¿qué creen que hice con ese papel cuando Dios me llamó a predicar la verdad? Quédese con su papelito. No. Lógicamente, no, con todo respeto y con toda sujeción. Dios conoce perfectamente cómo yo me salí de ese lugar. ¿No? Pero quédese con su papelito. Bueno, me recogieron credenciales, me recogieron todo, mis hermanos. No te preocupes, a mí me gusta a mí lo que me interesa es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, no en el libro de una credencial para que alguien se quiera adueñar de mí. La Biblia me enseña que mi vida le pertenece a Dios. Tu esposa, tus hijos, tu dinero, todo lo que tú tienes, no nos pertenece, mis hermanos. Y yo no voy a manipular como aquella persona, aquella persona, ¿verdad?, como muchas otras que siempre utilizan textos bíblicos tergiversados, torcidos, ¿verdad?, malinterpretados superficialmente para manosear la ley. Dios nos libre de eso, mis hermanos. Según el libro de 1 Corintios 4, versículo 1, dice la palabra del Señor que somos administradores de los misterios de Dios, mis hermanos. Administradores. Pablo le dijo a Tito, ahí en Tito 1, versículo 7, porque es necesario que el obispo, que el supervisor, sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué somos usted y yo entonces, mis amados? Administradores de Dios. En lo terrenal y en lo espiritual, ¿ok? Somos espiritualmente ministros, mis amados. Pablo le dijo lo siguiente, yo admiro muchísimo al apóstol Pablo, que incluso cuando estemos allá en el reino, allá en los cielos, mis amados, yo voy a ir y le voy a decir, Pablo, chócalas, porque la verdad nos dejaste
nos dejaste un patrón, ¿verdad? Un estándar bien alto y aprendimos muchísimo de ti, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí le va a decir a Pablo eso? ¿O no va para allá usted, mi hermano? No se vaya a ir para abajo, no vaya a ser como un borrachito. Fíjense, un borrachito tiene la capacidad de saber para dónde van, Muchas veces decimos, mira, es que el hombre no tiene la capacidad porque está endurecido y el pecado, claro que sí. Pero eso no anula una verdad, mis amados. Dios nos hizo capaces, creyente o no creyente, de hacer buenas decisiones. Y el ejemplo está usted y yo. ¿Sí o no? Hicimos la mejor decisión, mis amados, no conociendo a Dios. ¿Sí o no? Entonces nadie tiene excusa para que diga, no, es que yo no puedo. Bueno, si una persona perdió la razón, Dios tiene misericordia de ellos, ¿no? Creo que Dios es justo. ¿Sí o no? Bueno, Pablo le dijo lo siguiente, mis amados: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores o administradores. ¿Para qué, Pablo? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Cristo Jesús ganó con su propia sangre. A mí no me dice absolutamente que Marco ya se adueñó de esta, que Marco es dueño. Imagínense, mis amados, muchos ministros del Evangelio creen que la iglesia es su herencia. Mucha gente se ha desviado, mis amados. Gente en la congregación del concilio de casa de oración ya se desligó. Precisamente por eso tenemos ese logo, mis amados. ¿Saben por qué? Porque creen que su herencia es usted. Qué terrible condición, ¿no? Que yo me la crea y que diga que mi herencia, parte de mi herencia eterna, es usted, mis amados. Imagínense. Qué terrible situación, ¿no? Por eso les decía yo al principio, hablar de herencia, mis amados, es algo bien atractivo, es algo que a todos nos puede jalar. Y déjenme les digo que yo no estoy exento de eso, Por eso yo siempre les digo, si usted no me dice las verdades, que yo ando ya por ahí medio torcido, chueco, si usted no me viene a decir, usted está siendo parte de la corrupción, mis amados. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo sí se lo voy a decir a usted, cipote con sangre. Yo sí se lo voy a decir a usted, mi amado, con la mansedumbre y el amor en el Señor, claro que sí, pero yo sí se lo voy a advertir a usted, porque si no, ¿quién es el que me va a pedir cuentas? El Señor, mis amados, al que todo le pertenece. Y precisamente por eso, mis amados, porque sé que le pertenecemos a Dios y tenemos que dar cuentas, precisamente por eso tenemos que ser supervisores y vigilantes. ¿Cuántas personas manejan un negocio y nunca dan cuenta de nada? No, pues vendimos $30,500 hoy, pero ¿a quién le interesa agarrarlos y meterlos por ahí nomás en un bulto, un costado? Y llega otro día y vendiste y no diste cuenta. ¿Cuántas personas creen que eso es negligencia, mis amados? Tenemos que dar cuenta, ¿sí o no? Imagínate tal barbaridad, mis amados, que todo lo que se genera en esta iglesia lo considere parte de mi herencia eterna. Que se escucha bien feo, ¿verdad? Se escucha bien terrible, definitivamente. Comparar billetes verdes o euros como parte de mi herencia, mis amados, qué tristeza. Qué terrible tristeza, pero hay gente que ya ganó Satanás terreno en sus corazones, mis amados. Pero bueno, a lo mejor, oye Marco, pero eso es en base a un ministro. Usted también es un ministro del Señor, No es un predicador de púlpito, pero también es ministro, mis amigos. Todos somos ministros, ¿estamos de acuerdo con eso? Todos somos ministros, mis amados, y todos vamos a dar cuenta en base a la investidura que Dios nos dio. Efesios 5, versículo 1, dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar a extraer principios, porque Pablo nos alerta cómo es la manera clara, la manera bíblica, la manera que Dios respalda, pero también cuál es la advertencia de Pablo, en la cual usted y yo tenemos que ser bien vigilantes y mirar para qué lado vamos, mis hermanos. Porque ¿cuántos entendemos que sí tenemos parte en el reino eterno de Cristo Jesús? ¿Cuántos lo entendemos, mis hermanos? Yo lo entiendo, sinceramente. Pero, Marco, ¿cuál es mi labor y en qué áreas son las que tenemos que reforzar? Porque a mí me cuesta, ¿verdad? De repente agarro ahí una senda como la que yo agarré una vez. Yo una vez, ¿verdad? Viajando del estado de Texas, iba yo hacia el estado de Morelos, me dirigía yo.
Y bueno, la primera ciudad saliendo de ahí de Laredo, Texas, que es Nuevo Laredo, Tamaulipas, te encaminas hacia Monterrey, pero está el camino que se conoce, ¿no? No sé, por ahí los que han viajado en la carretera 119, 116, o no sé, por ahí vamos, ¿vale? Tú que has ido más veces que yo, tal vez. Pero igual, esa es la carretera principal. Pero en aquella época, pues yo me parecía a Satanás, mi amado. Yo también era bien astuto como la serpiente. Y me dice alguien, mira, desvíate por aquí. No era yo cristiano, hermanos. No era yo cristiano. Yo estoy de acuerdo con el pastor Tony Martín del Campo. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. No te lo tengo que decir ni en griego, ni en arameo, ni en chinateco. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. ¿Okay? Cuando usted y yo llegamos a Cristo, mis amados, la historia no se tiene que repetir. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿verdad? A mí me mostraron un camino y me dijeron, mira, pues sácale la brecha. Pues claro, no iba bien, mis amados. No iba con documentos legales, punto número 1, ni para mí ni para el carro, ¿no? Y bueno, ahí está la consecuencia. Si yo no tengo, pues al carro no le voy a sacar ni un regalo. Entonces me dice, mira, dóblale por aquí, sácale la brecha por acá. Y bueno, no me quedó de otra, nada más que obedecer. Y ahí agarro yo el camino, mis amados. No, hombre, no manejé creo ni 3, 4 minutos, yo creo, cuando me di cuenta, espérame, que comienzan a sonar las antenitas de vinil. A ver, espérame, aquí algo hay una terracería tremenda, mis amados. Y yo iba jalando una trailita ahí, ¿verdad?, pegada al carro. Y no, pues nomás íbamos así, mira, brincando por todo un piedrerío. Digo, no, esto ya me olió feo ya. Y empecé, ¿verdad?, yo a hacer, ¿qué puedo hacer? Hacer una imagen, ¿no?, de lo que podía pasar. Digo, mira, el carro se me va a desarmar, yo no sé por dónde. Me van a poner ahí una valla, bájate, me ponen la pistola y se acabó la historia, hermano. Digo, yo no voy a esperar a eso, vámonos por aquí. Yo me arriesgo mejor por la carretera principal, pase lo que pase. Si tengo que perder todo, pero no me voy a arriesgar a perder la vida. Y estaba yo loco, mis hermanos. Estaba yo loco. Y le dije, no, mi vida vale más que estas cosas. Fíjate, pensaba yo creo que un ministro evangélico. Sí, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, mis amados, tenemos que entender muy bien que el caminar con Dios ya se estableció y tiene que ser como es. No le podemos mover. Escuchen con lo que comienza Pablo a decir, ¿ok? Sed pues imitadores de Dios. A mí me gusta eso, con lo que comienza Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Estamos ahí en el 5.1? ¿Sí? Bueno, sed pues imitadores del Señor. Miren, la palabra imitador, del griego mimetes, significa, en primera instancia, significa actuar. O sea, usted y yo, mis amados, no nos vamos a conformar con simplemente ser. Tiene que haber un acto, mis amados. En los apóstoles hubo hechos, no solamente hubo palabras. La palabra imitador significa, en base a actuar, significa ese acto decisivo con resultados permanentes, mis amados. ¿Saben de quién yo me acordé cuando escuché esta definición? Que es un acto decisivo con resultados permanentes. Yo me acordé de la decisión que hizo Daniel en Babilonia, mis amados. Si sabían que Daniel en Babilonia dio una tremenda manifestación de Dios en él, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué decimos de José en Egipto, mis amados? Ahí en Génesis 39, versículo 9. ¿Cómo pecaría yo haciendo este grande mal contra Dios? Oye, eso es un imitador, eso es un acto decisivo con resultados permanentes. Por eso yo siempre les he dicho, mis amados, las decisiones más fuertes y más firmes que a usted y a mí nos van a sacar a flote como buen cristiano son las que hacemos desde el alma, mis amados, porque son las que nos permiten llegar hasta ese grado en donde Dios quiere que nos pongamos, pues. Y eso sí es decisivo, es permanente, mis amados, porque estos hombres, incluso jovencitos, así como según los estudiosos, ¿verdad?, los eruditos dicen que José andaba por ahí entre los 19 añitos, 16, 19 añitos, imagínense. Y hoy miras tú a un jovencito y le dices, oye, qué imprudencia de este muchachito.
¿Cuántos han sentado en un avión o en un lugar donde hay un muchachito? Fíjense donde se sientan los muchachitos, ¿eh? Lo que vas a mirar es un reguero ahí de cosas, y después cuando se levanten todos, hay una imprudencia en ellos, pues, no les interesa. Si tiraron o no tiraron, si hicieron o no hicieron, si participaron o no, no les interesa. Hay una tremenda imprudencia en muchos jovencitos. Pero hay jovencitos que están aprendiendo y están aprendiendo bien, ¿eh? Y a mí no me queda la duda, mis amados, de que este hombre fue, el Daniel y José, fueron instruidos por alguien, ¿eh? Fueron instruidos, mis amados. Ahora, muchos cristianos, mis amados, ya no miran, o mejor dicho, lo que Egipto y lo que Babilonia le ofrecía a estas personas. Saben que muchos ya no lo miran como un pecado contra Dios. ¿Sabes cómo lo miran? Lo miran como parte de su herencia, como riquezas. Porque yo les hago una pregunta. Dice Primera de Sansón, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad que sí? ¿Para qué sí dice Primera de Sansón? Oye, despreciar a una mujer de un rey, una mujer atractiva, una mujer guapa, físicamente hablando, una mujer que olía bien bonito. Yo me hago un cuadro en mi mente, mis amados. Guapa, espectacular, que olía bien bonito y todos los días ofreciéndose, mis amados. Oye, eso requiere de la gracia del Señor, mis amados. Eso requiere definitivamente un acto decisivo con resultado permanente, diciendo: yo no me voy a enlodar. ¿Sí o no, mis amados? Jovencitos. Entonces, el mismo Faraón y Nabucodonosor personalmente pudieron mirar a Dios vivo manifestado en dos individuos que dijeron de una manera terminante: yo vine a representar a Dios vivo, y a mí no me interesan las riquezas, como dice la palabra y el escritor de los Hebreos, que Moisés rechazó todo ese tipo de cosas temporales, las riquezas temporales. Este sí lo reconoció. Pero, mis amados, para que usted y yo reconozcamos eso, necesitamos reconocerlas en el Espíritu. No deje que su carne saque el escaneador, mis amados. Su carne le va a engañar. No, mis amados, lo tenemos que escanear en el Espíritu. Porque si saca usted su carne, mis amados, olvídese, le va a dar una buena zarandeada a Satanás. Gente imitando entonces al Dios Santo con sus vidas, gente actuando, gente copiando, mis amados, gente viviendo como Dios enseña, porque Pablo lo apunta ahí, ¿no? Imitadores de Dios, como hijos amados. Ahora, si yo les hago una pregunta: ¿acaso imitaron a Dios estos hombres buscando todas las riquezas? En el caso de José, imitaba a Dios para obtener riquezas de Egipto. Yo les hago una pregunta. ¿O acaso Daniel imitó a Dios porque sabía que se podía convertir en el Carlos Slim de Babilonia? ¿Qué creen ustedes? Yo les aseguro que no, mis amados. Eso es lo que la Biblia me dice a mí. La respuesta es lógica, ¿verdad que no? Entonces, ellos, como muchos otros, mis amados, tenían plena convicción de que por gracia tenían lo que tenían, de que por gracia eran lo que eran, de que por gracia habían recibido lo que habían recibido. ¿Okay? Ellos sabían que iban directamente al reino eterno, mis amados. ¿Saben por qué? En el reino eterno, ninguna cosa terrenal tiene el mínimo valor, mis amados. No le hace que te las ingenies y que te lleves los $42,000 que tienes en el Wells Fargo. No le hace. No te van a servir de nada, mis amados, si es que te lo llevas, ¿no? Entonces, la palabra del Señor dice en Salmos 16, versículo 5: Jehová es la porción de mi herencia. ¿Quién es la porción de mi herencia, mis amados? Dios. La Biblia al día dice: el Señor es mi herencia. ¿Se dan cuenta, mis amados, que cuando no reconocemos eso en el Espíritu, mi carne me gana y comienzo a hacer cosas que no conviene como a santos, mis amados? Yo no sé lo que usted ha hecho, pero yo no tengo duda que usted, así como yo, con el 1,5 millones de errores que yo tengo más defectos que dinero, mis amados. ¿Saben eso? Usted también se ha equivocado así como yo.
Pero sí tengo bien presente, mis amados, que mi porción es Dios. Salmos 22, versículo 28 dice la Biblia: porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Salmos 145, versículo 13 dice lo siguiente: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. En el libro de Daniel 4, versículo 34, en la última parte, dice lo siguiente: su dominio es eterno, su dominio es por todas las edades. Ahí mismo en el libro de Daniel 7, versículo 27, dice, en la última parte, dice: cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Cuando Cristo Jesús, mis amados, enseñaba a los apóstoles y a sus discípulos a orar, ahí en el Evangelio de San Mateo 6, versículo 13, lo último que les dijo, mis amados: porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos. Y dice el Señor Jesús: amén. O sea, no hay lugar para usted y para mí, para que nos la creamos, mis amados, porque Satanás, si con algo está engañando, ¿saben con qué está engañando? Según San Lucas 4 y Mateo 4, ¿saben con qué engaña? Precisamente con la herencia puramente terrenal, mis amados. No tiene que ofrecer Satanás, solamente ofrece lo terrenal, mis amados. ¿Qué fue lo que le ofreció a Jesús? Lo terrenal, lo perecedero. Eso no va a heredar el reino, mis amados, eterno. Ahora, imitar a Dios, seguir a Dios, representarle a Dios, mis amados, miren, es un honor incalculable. Oye, las letras mayúsculas no alcanzan para ponerlo ahí escrito, que usted y yo estamos representando al mismo Dios vivo, mis amados. Dice la Biblia, ahí en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque a su tiempo, cuando fuere el tiempo, os exaltará. Humillaos, estar sujetos a Dios. Miren, hay otro principio que vamos a desarrollar en base a lo que estamos leyendo, porque a mí me dice que para que yo esté caminando en rectitud hacia el reino eterno, a mí me dice aquí un versículo después de que ya entendí que debo ser imitador de Dios. Ahora, punto número 2, ¿cómo debo de imitar a Dios? ¿Cómo lo debo de imitar? Usted no puede imitar a cualquier persona nomás como se le ocurra. Según la Biblia, dice ahí en el versículo, Efesios 5, versículo 1, ser imitadores de Dios. ¿De qué manera, mis amados? Como hijos amados. Como hijos amados. Yo les hago una pregunta, miren. Si usted no tuvo, vamos a hacer una suposición, si usted ahorita no tuvo para enviarle una ofrenda a Casa de Oración Houston, ¿de qué manera lo puede dar? No los tiene. ¿De qué manera lo va a dar? No, pero es que usted tiene que dar y se acabó. Pero ¿de dónde lo saco, Marco? Mira, lo único que tengo aquí pues son 4 bolsas y nada. ¿De dónde lo saco? No tiene para darlo. Un hijo amado, mis amados, según la Biblia, una persona se considera amada, saben porque el amor de Dios es el único que capacita y llena al cristiano. Hace ratito, ¿verdad?, estábamos tocando un tema ahí con el grupo de servidores, y tocaba un punto nuestro hermano Luis Tigre, y él decía que hay cosas que el ser humano hace, pero ¿cómo hacerlas a la manera de Dios? Le tocaba el tema del perdón, y es que el hombre de repente nomás se acerca y perdona, pero ¿cómo perdonó? Hay un estándar, mis hermanos. Hay personas que dicen: ¿me perdonas por favor? Y te das la vuelta y jamás le hablas ya otra vez. Oye, ¿ese es el patrón para pedir perdón? Hubo una persona por ahí que dijo: te perdono, pero no me hables. Oye, no me digas. Primera de Tom y Jerry, ¿va que sí? No me digas. Entonces todo tiene un estándar, mis amados. Y para yo imitar a Dios, tengo que imitarlo como un hijo amado. Dios, en su soberanía, llena el corazón del que se dispone, mis amados. Y lo que hablaba el hermano Luis, ¿verdad?,
ahí lo reforzamos diciendo, solamente el amor de Dios, solamente Cristo Jesús en mí puede hacer un perdón genuino, mis hermanos. Solamente mi Hulk no va a hacer absolutamente nada bueno. Es Cristo en mí. Y llegamos a esa conclusión. Que usted y yo, mis amados, miren, aunque dice la Biblia que aunque demos nuestro cuerpo para ser quemado, si no tenemos amor, si no tenemos el amor de Dios que dice la palabra del Señor, nada. ¿Sí o no? Es Dios, mis hermanos. Dios entonces llena mi corazón para que yo pueda copiarlo, para que yo pueda ejercerme como Él quiere, como un hijo amado. ¿Y dónde en la Biblia dice, Marco, que Dios me amó y cómo Dios nos amó? Hay cientos y cientos de versículos que Dios dice que amó y cómo amó, mis amados. Porque decir que yo amo es bien fácil, pero ¿cómo estoy amando? Esa es la pregunta, mis hermanos. La Biblia lo dice bien claro en el versículo que usted se sabe desde que se convirtió al cristianismo, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí o no? Cuando el cristiano, cuando el creyente no está lleno, satisfecho por el amor de Dios, ¿saben cómo leemos ese versículo? ¿Sabes cómo lo predicamos? Porque de tal manera Marco medio intenta ahí y se lleva por los pies a todo el mundo, porque no es el Padre el que está haciendo, el que está abasteciendo el corazón de Marco. ¿Se dan cuenta el estándar, el patrón y el orden, mis hermanos? Porque de tal manera pues, Dios llena mi corazón y el suyo, que usted puede amar a su esposa, usted la puede perdonar, usted puede amar a sus hijos, a usted viene y le quieren quitar un pedazo de herencia y llévatela, te la regalo. Es más, si quieres más, mira, ven a traerme, soy capaz de comprar otro cacho al vecino y te lo doy. ¿Sí o no, mis hermanos? Pero ya no es el Hulk que habita en usted y en mí, es Dios. Es Dios, mis hermanos. Dios, Cristo Jesús, es el único que hace la diferencia en cualquier vida, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y Marco, ¿y eso qué tiene que ver? Es que ese es el caminar hacia el reino eterno, mis hermanos. Eso es el caminar de despojarse de cualquier cosa que el mundo te ofrece. Por eso Pablo lo explica, ¿verdad? Pablo era un hombre bien versado, mis hermanos. Del 1 al 100, yo estoy al 0.1 de lo que sabía Pablo, mis hermanos. O a lo mejor hasta 0.0, ¿no? Yo lo único que sé es que voy para allá arriba. Yo lo único que sé, como dijo el ciego, yo lo único que sé es que Jesús me dio la vista. Pero es que es pecador, a mí no me interesa si es pecador. La Biblia dice que a un pecador Dios no lo oye, y Él me limpió mis ojos y voy para allá arriba. ¿Sí o no, mis hermanos? Yo no vine aquí a presumir teología, mis hermanos. Estoy en el 0.0 delante de Pablo y a lo mejor delante de usted, porque usted me enseña también. ¿Sí o no? Puro Calvino, ¿no? ¿Sí o no? Nomás pónganse un espejo y dice cómo están de calvos ya tan calvinos, tanto que estudian. ¿Verdad que sí, hermano Luis? ¿Sí o no? Ahí la lleva el hermano Luis también. Va para Calvino, hermano. Bueno, imitadores de Cristo, mis amados. Y luego apunta Pablo. Y andar en amor, dice la Biblia, fíjense, no deja el principio, Pablo. Sigue una vez más enfatizando en el amor. 5.2, estamos ahí, Efesios 5.2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó, dice la palabra del Señor. Ahora yo les hago una pregunta, mis amados. Si usted y yo no recibimos absolutamente nada, no atesoramos nada, ¿y qué podemos dar, mis amados? Nada. Muchísimas personas presentes, ¿verdad? Y lo que nos escuchan en línea también. Queremos dar lo que no tenemos, mis amados. A veces yo quiero amar a mi esposa, pero ¿con el amor de quién? A veces yo quiero amar a mis hijos y a los que me rodean. Incluso quiero amar a mis enemigos y perdonarlos. Pero ¿con el amor de quién, mis amados? ¿Con un amor prestado? Si yo no lo tengo, si yo no tengo que dar, y de repente por ahí salí que di algo, sucedieron dos cosas. Se lo arrebaté a alguien o me lo robé. Y eso no te va a representar a ti como buen ministro, como buen cristiano, ¿o que no? Sí diste algo, pero ¿cómo lo conseguiste? Porque tú no tenías. Ay, que por ahí te estiré la manita y lo tuve que regalar. Primera de Chucho el Roto, ¿no? No, por ahí se dice que Chucho el Roto hacía no sé si sea leyenda o cuento, no sé, mexicano. Es que Chucho el Roto hacía cosas bien buenas, hacía tremendas obras bien buenas. ¿Por qué? Es que él le robaba a los ricos y se lo regalaba a los pobres.
Bueno, eso es lo que dice Primera de Chucho el Roto, pero ¿qué dice la Biblia? Que los ladrones no tienen parte ni herencia. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Pero muchas veces, ¿verdad?, queremos hacer cosas supuestamente a la vista del hombre carnal buenas para complacer a alguien, pero son equivocadas, mis hermanos. Eso no enseña la Biblia. ¿Tienen calor? ¿No? Lo que me faltan 4 horas, Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Miren, la palabra andar, del griego peripao, o que es también periférico, ¿no?, en el idioma castellano, esa palabra andar significa andar en todo alrededor, significa también andar en general, también significa figuradamente vivir, proceder y conducirme, mis amados. Y eso a mí me lanzó un reto. Me dijo: Marco, ¿cómo te diriges alrededor? Porque ya sé que eres cristiano en Casa de Oración Minnesota. Sí, o sea, dominas muy bien el cristianol y te ves muy bien, Marco. Pero ¿cómo andas todo alrededor? Porque el andar cristiano, mis amados, no es de 2 facetas. No es de que me quito aquí me quito el uniforme del santos y me pongo el de tinieblas allá afuera. No es así, ¿verdad que no? No, mis amados. La Biblia dice que usted y yo tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. La palabra andar entonces significa cómo es mi vivir generalmente en todas las áreas de mi vida. Cómo me conduzco alrededor, cómo vivo. Si sabían que Pablo le estaba hablando aquí a la iglesia de Éfeso. Juan el apóstol, mis amados, según Apocalipsis, que ustedes saben muy bien, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, saben que Juan le habló a la misma iglesia de Éfeso, mis amados. Les dijo: estás haciendo obras tremendas, estás llegando temprano, estás diezmando, estás trapeando aquí los pisos, estás limpiando los baños, y ya mandaste una ofrenda a Texas. Pero déjame y te digo que has dejado tu primer amor. A la misma iglesia que la que estamos ahorita sacando a la luz de las Escrituras, a la misma iglesia Juan le dijo: tienes muchísimas obras, pero has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, le decía el Señor en su palabra. Si sabía que muchas veces, mis amados, queremos hacer las cosas, pero insatisfechos y absolutamente nada llenos de la palabra del Señor. Hermanos, la palabra del Señor es esencial y es única. Usted no puede decir que está lleno de Dios si no es la palabra del Señor que abunda en su corazón. Y Marco, ¿y cómo es eso? Le saco una copia ahí y lo meto en un chip y me lo como y ya tengo la Biblia dentro. No es así, mis amados. ¿Dónde tenemos que tener la Biblia, mis amados? En un lugar específico, en donde nadie te lo puede arrancar, que es el corazón, el alma, impalpablemente hablando. ¿Sí o no, mis amados? Y en base a eso usted y yo tenemos muchísimo que dar. Sin embargo, le dice Juan: tengo algo en contra de ti. Le dice Cristo Jesús. ¿Qué has dejado, mis hermanos? ¿Cuántas personas han dejado algo por ahí? ¿Cuántas personas hemos dejado de caminar en las sendas y en lo establecido del Señor y queremos hacer las cosas como a nosotros nos conviene, mis hermanos? Muy probable sea usted, yo no sé. ¿Por qué le digo eso, mis hermanos? Porque Pablo le dijo a la iglesia de Efesios que si eran cristianos, que sí tenían un lugar, pero se estaban desviando, mis hermanos. Y se lo puso bien claro lo que sucede cuando las personas deciden desviarse. Lo vamos a leer, ¿verdad que sí? Vamos a ir más para allá, para adelante. Vayan conmigo, por favor. Dice Pablo en el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, dice la palabra del Señor. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien. ¿Cómo debemos de ser, mis amados? Un acto
de gratitud, en otras palabras, mis hermanos. Ni siquiera ese nombre les dice Pablo eso. Y si sabían, mis amados, que hoy día es lo que más se nombra entre muchísimas iglesias evangélicas cristianas, mis hermanos. Es lo que más se nombra. Inmundicias, avaricias, fornicación, hay de todo, mis hermanos. Y nadie le dice nada al ministro, nomás porque tiene el título de apóstol. Nadie le dice nada al reverendo, nomás porque dice que las 7 plagas, ¿no? O todas las 10 plagas, o las plagas que usted quiera, ¿no? Todas las plagas de este libro, como dice la Biblia en Apocalipsis. Y es que todas las plagas de este libro van a ir sobre ti porque ya hablaste del ungido del Señor. ¿Verdad que sí? Muchas veces. Oye, ¿y por qué no le cayó plaga a Natán cuando reprendió al rey? ¿Por qué no se llenó de plagas? Es bueno estudiar la Biblia, ¿sí o no? ¿Por qué los profetas del Señor confrontaban al fornicario, al adúltero, al inmundo, al sucio, y yo no miraba que le caía plaga? ¿Por qué, mis amados? Les iba mal muchas veces, pero Dios permite. Déjalos. Que te zarandeen, que te hagan como quieran, déjalos. Yo me las voy a cobrar. ¿Y qué dicen todos los santos en el libro de Apocalipsis? Señor, ¿hasta cuándo vas a cobrar la sangre de todos tus santos? Déjamelos. Dice la palabra del Señor que nomás así de repente va a descender fuego del cielo cuando toda la gente dice: a ver, vente para acá, Señor, a ver si es cierto. Dice la Biblia que nomás así, un chiflidito de lumbre y se acabó el asunto, mis hermanos. Pero la gente muchas veces se duele: ¿hasta cuándo, mi Señor? Espérame. Porque la Biblia dice que la muerte de un santo es agradable delante de Dios, mis hermanos. Porque bueno, morimos a la carne y empezamos a dar a rasgos agigantados que hay verdaderamente un Dios que vive y cambia las vidas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y dice Pablo: ustedes que ya tienen parte en el reino eterno, ni siquiera hablen de ese tipo de cosas, que no, o sea, traten de sacar todo ese tipo de suciedad, porque en la iglesia no, sinceramente no va a ser de nada de provecho, mis hermanos. Aunque se nos mete Satanás, ¿verdad que sí? ¿No lo notaron, ¿cierto? ¿No lo notaron? Ustedes saben que estoy bromeando, ¿verdad que sí? No es correcto atarlo, hay que resistirlo con toda la armadura del Señor, que es mi vida, ¿no? Que es mi vida en santidad. Dice la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Cuántos saben que sí nos conviene vivir en santidad, mis hermanos? Miren, la fornicación, según en el idioma hebreo, hablar de que usted y yo tenemos el amor de Dios aquí morando en nuestros corazones, mis amados. Miren, ese amor de Dios definitivamente es el que descarta la fornicación, ¿ok? La palabra fornicación en el hebreo sabá, con Z, envolvía toda deslealtad y toda promiscuidad por la idolatría que el pueblo de Dios practicaba. A Ezequiel no le cayó lepra, y este siempre llegaba y le decía: así es el Señor si no te alejas de toda fornicación. Los mismos escritores ahí en Éxodo, ¿no? Moisés, en el capítulo 34 llegaba y les decía: ustedes es un pueblo escogido por Dios, son nación santa. Bueno, lo tomábamos hace rato, ¿no? ¿Sí o no? Y ustedes no van a ensuciarse con ese pueblo, que ciertamente tiene muchísimo materialmente hablando, el pueblo de Canaán, ¿sí o no? 7 naciones: el cananeo, el amorreo, el eteo, el mexicaneo, el hondureo, el salvadoreo, todo lo que termina en eo, ¿no? Hasta el europeo, pues, para acabar pronto. ¿Sí o no? No te ensucias ahí, eso no lo conviene a la iglesia. La palabra fornicación, que no nos conviene a usted y a mí, del griego porneia, que en su sentido castellano es pornografía, es en el sentido más amplio, según el griego, mis amados. Denota cualquier clase de inmoralidad sexual, cualquier cosa que a usted se le ocurra, pero en su mayoría, mis amados, señala las relaciones sexuales realizadas fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, mis amados. Tenemos que estar vigilantes, por favorcito.
¿Por qué es tan enfático Pablo con esa palabra, Marco? Miren, ¿cuántos somos considerados templos del Espíritu de Dios? Yo soy considerado templo del Espíritu de Dios. Hermanos, yo practico la fornicación o me uno fuera del matrimonio con alguien. ¿Saben lo que estoy haciendo? Estoy haciendo afrenta al Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Y eso delante de Dios es un peligro terrible. Oye, tratar de burlarme del Espíritu Santo, la misma esencia de Dios. ¿Qué le dijo Pablo al pueblo de Corintios? En Corintios 6, versículo 18. Ya que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, mis hermanos. Oye, tratar de hacer burla del Espíritu Santo que mora en nosotros. Oye, ¿ustedes por qué creen que dice la palabra del Señor ahí en Corintios 11, si no estoy mal? Que algunos estaban enfermos, otros estaban débiles, ya medio queriendo caer, y otros duermen. Oye, no es cualquier cosa que tratar de hacerle afrenta al mismo Espíritu de Dios, mis hermanos. No, mis hermanos, por eso el matrimonio es sagrado, y yo no voy a dejar de enfatizar, mis hermanos, aunque me tache aquí de ¿qué puedo decir? De loco, no, yo no voy a dejar de enfatizar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a mí me interesa que usted dé testimonio y entremos a un reino eterno, amplio y generoso, dice el apóstol Pedro, ¿va? Con toda, absolutamente con toda santidad, mis hermanos. Amplia y generosa, dice el apóstol Pedro, le será otorgada a estas personas que viven en limpieza total. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuántos quieren esa entrada? Yo sí la quiero, mis hermanos, definitivamente. Y por eso me esfuerzo, ¿no? Por eso me esfuerzo. Por otra parte, mis amados, miramos que la inmundicia es toda impureza sexual. No lo tengo que decir en griego, usted sabe muy bien, mis amados. La avaricia que tanto se está mirando hoy día en las congregaciones, mis hermanos, en el corazón del creyente. La avaricia es según el griego, mis amados, pleonexia, significa todo fraude, toda extorsión, significa toda codicia descontrolada. Oye, y muchísimas veces, muchísimos cristianos estamos en esas áreas, mis hermanos, tratando de buscar, tratando de agarrar donde caiga. Decimos, pues yo no sé, pero yo voy a acumular aquí, porque la Biblia me dice, ¿verdad?, en el libro de Génesis que José habló y acumularon para 7 años. Yo también voy a acumular para los próximos 7 años. Oiga, mis hermanos, vuelvo a retomar el principio una vez más. ¿Le vamos a quitar la porción bíblica en Génesis, Marco? Claro que no. Pero siempre debemos de evaluar las situaciones. Todas las situaciones son diferentes, mis hermanos. Muchas veces Dios te dice, sí, acumula. Muchas veces. Y eso no es para mí ni para que tiene un lado, pero sí es para ti. Pero muchísimas veces Dios te dice, despójate de todo. Regala todo, muchas veces nos dice Dios. Pero suponemos es que ahí, ¿verdad?, a mi hermano Cleotildo le dijeron que no regale nada. Yo no voy a regalar nada. Oye, tenemos que saber evaluar las situaciones, mis hermanos. Porque Dios nos pide cosas a usted y a mí, y porque asumimos que es que aquel lo dijo, y es que no. ¿Por qué la iglesia primitiva dio todo? Y aquí acumularon. ¿Se dan cuenta las diferentes áreas y los diferentes contextos y la diferente necesidad? ¿Sí o no? Todo lo tenemos que evaluar a la palabra del Señor, mis hermanos. Pero la avaricia ya ha sido, ¿verdad?, algo que ha infectado la iglesia, mis hermanos. Se vuelve a repetir una vez más lo mismo. Se vuelve a mirar a rasgos agigantados. Precisamente por eso muchísimos ministros del Evangelio ya se desviaron, mis hermanos. Ya se desviaron. ¿Sí sabían que las riquezas no duran para siempre, las riquezas terrenales? Miren, Proverbios 23, versículo 5 dice: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se le harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Y está hablando de lo que usted y yo a veces retenemos, Proverbios 27, 24 dice: porque las riquezas terrenales no duran para siempre. Ahí en Santiago 5, vaya bien rápido, por favor. En Santiago 5 dice la escritura que le empezó a hablar a la iglesia de una manera directa y terminal. Porque, mis amados, la iglesia del Señor
estaba siendo abusada por los mismos cristianos. Estos cristianos estaban haciendo incluso riquezas, mis amados. Y dice Santiago en el capítulo 5, versículo 1, vamos ahora ricos. Sí, tenían billetes, mis amados, tenían euros israelitas. Llorar y aullar porque por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas, ¿qué dice, mis amados? Están podridas. Y vuestras ropas están, ¿qué? Comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Y su moho, aquí está la palabra clave, testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros como los testigos de Jehová. Si ya ven que los testigos de Jehová están acumulando, porque dice que en el fin del mundo va a haber un terrenito ahí, el jardín de Edén, que se va a separar ahí nomás para ellos. Pero tienen que tener ahí grano y todo tipo, frijol, arroz, para que ahí se mantengan, con pan y lechita, imagínense. Y los demás, vamos a ser destruidos. Pero vuelvo a retomar el asunto, mis amados. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Pero sin embargo, muchas personas, mis amados, estamos de una manera afanosa atesorando. Pónganse de pie, por favor. Vayan conmigo a Lucas 12, versículo 13, por favor. Lucas 12, versículo 13. Voy a leer dos porciones bíblicas, una en Lucas 12, versículo 13, y también voy a leer uno en San Mateo 19, mis amigos. Vamos a va bien rápido el tiempo cuando predicamos la palabra. Lucas 12. ¿Está conmigo? Lucas 12, mis amados, dice lo siguiente. Versículo 13 dice: porque le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo. ¿Qué, mis amados? La herencia. Fíjense lo que le digo, fíjense lo que hizo Cristo Jesús, Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? ¿Sabían que muchísimas veces usted y yo queremos meter a Cristo Jesús para que nos divida algo que podemos en sí ejercer con la sabiduría que Él nos dio? El Señor dice a mí, mira, vaya bien rápido por favor a Mateo 19, 27. El Señor Jesús le dijo: mira, mi trabajo no es venir a repartirte las 20 casas que estás reclamando. A mí Dios no me envió a la tierra. Yo no me hice carne y vine aquí a la tierra para que a ti te toque el medio downtown de Minneapolis. Mi labor no es esa. Pero muchísimas veces nos ha engañado la avaricia, mis hermanos. Y Marco, aquí, a mí que me va a tocar, porque pues yo le sirvo al Señor y pues no tengo ni galletas animalito. ¿Qué hay para mí, Marco? Palabras de Cristo Jesús, mis amados. 19:27, ¿estamos ahí? Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos acumulado todo. ¿Así dijo Pedro? Y te hemos seguido y no tengo ni que caerme muerto, mi Señor. ¿Así dice la Biblia? ¿Qué pues tendremos, mi Señor? Y Jesús le dijo: todas las naciones del mundo serán tuyas. ¿Así le dijo? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando usted y yo abandonemos este cuerpo pecaminoso, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ¿cuántos siguen a Cristo Jesús, mis amados? También os sentaréis sobre los 12 tronos, símbolo de honor, mis amados, para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras,
¿Por qué, mis amados? Por causa de mi nombre recibirá. ¿Qué tanto recibirá, mis amados? 100 veces más y heredará la vida eterna. Oye, Marco, es que yo no he mirado 100 por 30,000, no los he mirado en el banco, ¿qué pasó? Esa es una expresión, mis amados, de lo abundante que es Dios. Porque si yo le digo, si tú diste hoy 1,000 y mañana vas a tener 100 veces más, estoy engañando, mi hermano. Pero yo sí le aseguro algo, que si usted nos da con todo su corazón como hijo del Señor, Dios le va a prosperar. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él ama al dador alegre, ¿sí o no? Él nos ama, mis amados, y Él paga abundantemente a los que nos conducimos de una manera correcta. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuál es tu herencia en sí? ¿En cuál herencia estamos poniendo nuestros ojos, mis amados? Yo les quiero hacer una pregunta. Miren, solamente como reflexión, hay muchísimas personas ahí en el estado de Texas, incluyendo creyentes y no creyentes. No me voy a burlar tampoco, simplemente lo vamos a agarrar como un ejemplo. Exactamente como estas personas, mis amados, se quedaron sin nada en un abrir y cerrar de ojos. Usted y yo nos podemos quedar sin nada, o nos vamos a quedar sin nada el día que nos vayamos, mis amados, sin nada. Ahora, ¿cuál es mi labor, Marco? Sé buen ministro. Yo no te estoy diciendo que vayas y ya regales todo. Sé buen ministro de todo lo que Dios te da, mis hermanos, y sé generoso, porque Dios paga abundante a los generosos, mis hermanos. Yo me quedo con la herencia que hay en Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos se quedan con la herencia en Cristo? Primera de Pedro, vamos a hablar con este versículo. Primera de Pedro 10, Primera de Pedro 1, 3 y 4, perdón. Vamos a leerlo y vamos a hablar. Yo estoy bien convencido, mis hermanos, que usted y yo tenemos un trabajo grandísimo. Primera de Pedro 3, 4. Primera de Pedro 1, 3, 4, perdón. Bendito el Dios y Padre, ¿estamos ahí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Estamos ahí? ¿Para qué, Marco? Para una herencia incorruptible, mis amigos, que no tiene nada que ver, nada con terrenal, incontaminada e inaccesible. ¿Dónde está reservada ese, Marco? Ahí en los pinos, ahí en México. ¿Reservada dónde? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice la Biblia, no tiene que ir ahí, en Hebreos 10:34, dice: porque de los presos os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Efesios 5, por favor, el versículo 5, vamos a terminar ahí, para ver en qué área usted y yo nos evaluamos, nos ponemos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ninguno que tome que quiera hacerle afrenta al Espíritu Santo de Dios, ningún impuro, ningún sucio y ningún avaro que busque enriquecerse, ¿no?, de una manera afanosa, que es idólatra, dice la palabra del Señor, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuántos tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, mis hermanos? Hay que hacerse un lado de eso. Voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Y Dios, tenemos un camino que recorrer, Padre Santo. Pablo decía ahí en sus epístolas, inspirado por el Santo Espíritu, que ciertamente no lo había alcanzado todo, mi Señor, y yo tampoco, Padre, pero de algo sí hago. Algo sí hago, que me despojo de todo, absolutamente todo peso de pecado, mi Dios, y me muevo hacia adelante, poniendo los ojos en el autor y el consumador de nuestras almas. Pongo mis ojos en el galardón que es Cristo Jesús. Señor,
Ayúdanos, Padre glorioso, a estar alejado de toda inmundicia, de toda fornicación, de todo adulterio, mi Dios, y de todo pecado que nos asedia, mi Señor. Ayúdanos, porque tenemos parte en tu reino eterno, mi Señor. Si hay alguien aquí, Padre Santo, que con luchas ha estado tratando de atesorar, mi Dios, Señor, muéstrale el verdadero significado y la verdadera manera de dirigirse, mi Dios. Queremos llegar ahí, mi Dios, en ese lugar que tú nos has preparado, limpios, sin mancha, mi Señor. Una iglesia limpia y sin mancha, irreprensible delante de ti, mi Señor. Y que todo, absolutamente todo lo que tú nos has dado, podamos ser buenos administradores de bendición, y que nada, absolutamente nada, Señor, mueva mi caminar, sino quiero consagrarme, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias por darme un lugar en tu reino eterno, mi Señor. Gracias, mi Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, el poder, y recibe un aplauso de parte de tu pueblo. Apláudele fuerte, mi Dios. Es para ti, mi Dios. Es para ti, mi Dios.